Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses. Yo fui soldado del 20 Batallón de Infantería, y aunque me gustaba mucho servir en el ejército, porque sentía muy hondo el honor de ser militar, deserté de las filas de mi batallón por causa del seminarista del cuartel, un fantasma atrevido y burlón que no se intimidaba con el fusil ni con la bayoneta, y siempre nos hizo las noches de vigilancia imposibles a quienes nos tocaba montar guardia en el segundo patio interior del cuartel de la 10ª Zona Militar, concretamente donde se encuentra el servicio de transmisiones. Creo que en el momento actual todavía se aparece y seguirá apareciéndose hasta la consumación de los siglos, porque al decir de quienes lo han mirado y saben algo de la causa de su aparición, este joven seminarista cuida de día y de noche el cuerpo de su amada muerta. Así se expresó el joven José Montelongo Rivera, campesino de origen, que por espacio de 4 años había servido al ejército. Su hoja de servicio era limpia, porque durante su militancia en las filas nunca se hizo acreedor a ningún arresto, ni siquiera llamada de atención de sus superiores. Cumplió sus 3 años del primer contrato y luego se contrató por segunda ocasión, ya que sentía efectiva vocación por las armas. Todas las misiones que le había tocado desempeñar en su vida de militar, algunas peligrosas y difíciles, las había desempeñado con gusto, porque gozaba sirviendo al ejército. Sus superiores lo ponían de ejemplo ante los demás y se había captado de la simpatía y estimación de jefes y oficiales, hasta que un día, el pelotón al que pertenecía José fue comisionado a servicio en la comandancia de la 10ª Zona Militar, situación envidiable por muchos, ya que estaba reservada a elementos de buena conducta y reconocida lealtad al alto mando. El muchacho, sabedor de aquella distinción, se sintió halagado y se dispuso a cumplir su misión de la mejor manera posible. Se había corrido el rumor, y era del dominio general, que en el patio de transmisiones se aparecía un cura, monje o seminarista que había provocado la muerte por infarto de varios soldados, quienes al mirarlo y constatar que se trataba de un fantasma, no soportaron la impresión y cayeron muertos. Cuenta Montelongo Rivera que por desgracia para él, la primera noche de guardia le tocó precisamente en el patio de transmisiones, y sin tener antecedentes de qué era lo que sucedía ahí, cuando él subía la escalera, se encontró con un sujeto extraño de apariencia joven y complexión delgada, quien le dio un tremendo empujón y lo arrojó rodando por la escalera. Cuando se incorporó en el piso del patio, se sintió golpeado y con la sorpresa de no mirar ni encontrar a nadie, buscó por todas partes y en todos los lugares que tienen acceso a dicho patio y no encontró nada. De inmediato avisó a sus superiores, quienes se alarmaron y ordenaron una búsqueda exhaustiva en todo el cuartel. Al no encontrar irregularidad alguna, lo amonestaron severamente por mentiroso, ordenándole regresar a continuar la vigilancia en el patio de transmisiones. Después de largo rato de deambular en la explanada, decidió tomar la escalera para subir a la planta alta, y cuando pisaba el último escalón, se repitió la escena. Una fuerza tremenda y misteriosa lo arrojó escalera abajo, y el arma rodó junto a él, haciendo ruido estruendoso que atrajo la atención de otros centinelas, quienes se acercaron de inmediato a cerciorarse de lo que sucedía, y al mirarlo del color de la cera y golpeado por el rodar por la escalera, produjeron una sonora carcajada que se escuchó por el recinto al mismo tiempo que decían: «Ya ves, José, lo que ocasiona el sueño». Así sucedió. El incidente trascendió a la oficialidad y el muchacho fue arrestado, y se le ordenó como castigo para que dominara el miedo 15 noches de vigilancia en el patio de transmisiones. Los golpes y fuertes empujones por la escalera se siguieron repitiendo todas las noches, hasta 3 veces por noche.
al grado que solamente 3 días aguanté y decidí desertar del servicio de las armas, pero no sin antes investigar y recoger en el propio cuartel la siguiente historia. En los últimos años del siglo XIX, el edificio que ocupa actualmente el cuartel de la 10ª Zona Militar fue sede del Seminario Conciliar de Durango, institución de altos estudios que formó a un gran número de sacerdotes que sirvieron eficientemente a la Grey Católica duranguense. Como es natural, los candidatos a ingresar al seminario eran reclutados en su mayoría de diversas poblaciones del estado, donde por su identificación con el culto habían sido localizados por párrocos pueblerinos y remitidos al seminario para estudiar la carrera eclesiástica. Así, un día determinado del año de 1903, el señor cura de la parroquia de Nazas envió a realizar estudios a Juan de Dios Izaguirre Noguera, que era un muchacho estudioso, respetuoso con todo el mundo, con devoción de sacrificio y huérfano de padre y madre, quien vivía de caridad, arrimado con una hermana suya. Sin mayores problemas, el chico ingresó a la institución, se hizo acreedor a la confianza y simpatía de sus maestros, y pronto adquirió popularidad y ascendencia entre sus condiscípulos. Todos vivían internos, entregados a una vida de estudio, meditación y oración, y solamente una vez al mes salían a pasear por las alamedas, zona arbolada de la ciudad que constituía el único paseo en aquella época. En uno de tantos paseos dominicales, Juan de Dios se encontró con Edelmira, muchacha de su misma edad y singular belleza, quien se enamoró del seminarista a primera vista, y este de ella, en la misma forma. No hubo diálogo entre ellos, y el efecto electrizante del primer encuentro no pasó de ser un simple momento de perturbación, del que trató de olvidarse pronto el muchacho. Cuando se cumplió el mes y tocó salida nuevamente a los seminaristas, la muchacha lo volvió a interceptar en el camino, y acercándose al joven le dijo: «Perdone, joven, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Edelmira, y vivo por la calle de Canoas, cerca de la acequia grande». Juan de Dios se ruborizó, se santiguó devotamente y no contestó. Sonrió con amabilidad y continuó su camino. La muchacha se sintió ofendida, pensó en olvidarlo para siempre y lanzar sobre él todo su desprecio, pero luego reaccionó y dijo para sus adentros: «Vamos, vamos, este curita, ¿qué se ha creído? Ahora lo conquisto, cuésteme lo que me cueste». Desde aquel momento se dedicó a buscar contactos y localizar toda la información que se pudo obtener sobre aquel sujeto. Así supo que era originario de Nazas, Durango, a donde próximamente ocurriría a pasar las vacaciones de fin de año. También le informaron que cursaba el primer año de filosofía y era un seminarista ejemplar. Por otra parte, Juan de Dios no se olvidó del nombre de Edelmira y con el fin de no propiciar más entrevistas, decidió renunciar a sus paseos dominicales y cuando el grupo salía, él se quedaba haciendo oración. El tiempo transcurrió en su marcha interminable y en la sucesión infinita de días y noches. Pronto llegó el verano, el campo se cubrió de verde, las golondrinas se empollaron en los aleros de las casas y el cielo alternó la majestuosidad de densos nubarrones tormentosos con noches estrelladas y días de sol esplendoroso y calor sofocante. Entretanto, en el seminario los cursos llegaron a su fin y Juan de Dios abordó la lenta carreta tirada por bueyes que lo había de conducir a su tierra natal. En Nazas llegó a casa de su hermana Valentina y grande fue su sorpresa al encontrar como huésped de honor en la casa a Edelmira, la durangueña de la calle Canoas, que también había ido a pasar vacaciones a ese lugar y a la misma casa. Al percatarse de la situación, pensó en retirarse de inmediato y pasar esa noche en el cuarto del pueblo, para el siguiente día regresar de inmediato a la ciudad de Durango. Solamente que Valentina, su hermana, que lo veía como hijo, se sentía orgullosa de su aprovechamiento. Con lágrimas en los ojos lo detuvo y no le permitió abandonar la casa antes de una semana. La belleza de la muchacha, su temperamento de seductora y sobre todo la satisfacción de un capricho de vanidad femenina
fueron factores decisivos para que Juan de Dios flaqueara y en un momento de debilidad acompañara a la muchacha a dar un paseo campestre donde sucedió lo prohibido. La muchacha alcanzó el objetivo de seducción que perseguía y el seminarista cayó en el pecado de la carne. A partir de ese instante, las vacaciones fueron momentos de excelsa felicidad y el tiempo en su devenir, rápido e inevitable, anunció el regreso a clases. El viaje de retorno lo hicieron juntos, en la misma carreta, y cuando llegaron a la ciudad, el muchacho acompañó a su amada hasta la puerta de su casa y luego se incorporó al seminario como si nada hubiera pasado. Trajo un saludo cordial y afectuoso del señor cura de Nazas para el rector y demás maestros de la institución, y lo único que ya no consiguió traer fue la vocación y castidad que caracteriza a los seminaristas auténticos. Haciendo un esfuerzo supremo, Juan de Dios conservó las apariencias y se inició en el segundo año de filosofía. Todo el día actuaba con ejemplar mansedumbre y atendía con rigurosa puntualidad sus obligaciones dentro de la institución. Y por la noche, cuando todo estaba en silencio y los estudiantes celadores y maestros de la institución se entregaban al sueño, el muchacho anudaba las 2 sábanas de su cama y utilizándolas como cordón, se deslizaba por las ventanas exteriores desde un segundo piso y cruzando las callejuelas oscuras del barrio del Salero, tomaba la calle de Canoas y llegaba a las citas nocturnas con su amada. Así lo hizo 1, 2 y muchas veces, hasta que el advenimiento de la Revolución Mexicana y la efervescencia política y armada de 1910 puso fin temporal a la vida del seminario como institución. Los decires y rumores de que la ciudad sería tomada por los revolucionarios obligó al rector a retirar a los seminaristas y dejar solamente una guardia de 2 personas como custodios del edificio. Obviamente, Juan de Dios se autopropuso para quedarse, argumentando que no tenía a dónde ir, aunque en el fondo, la razón de quedarse era el amaciato con Edelmira, ya que ella se encontraba encinta. Cuando la institución fue evacuada por los seminaristas por la inminente toma de la ciudad, se quedó el muchacho como responsable de cuidar de las instalaciones y al sentir que no podía transitar en la noche por las calles por el peligro que representaba, se llevó a la muchacha al edificio, donde vivió con ella perfectamente oculta. El 18 de junio de 1913, cuando las tropas de Calixto Contreras y Tomás Urbina abrían fuego sobre la ciudad de Durango, Edelmira sentía los dolores agudos del alumbramiento de su hijo. El momento era especialmente difícil por el peligro que representaba salir a la calle y a la falta de médicos y enfermeras que auxiliaran a la primeriza alumbradora, lo cual ocasionó la muerte de ella y su hijo. El dolor y la desesperación atormentaron a Juan de Dios por 2 días y 2 noches consecutivas, hasta que tomó la determinación de aprovechar la concavidad que ofrecía el hueco de una alacena que estaba en el muro, y ahí colocó a la madre con su hijo y los tapó con ladrillo, pegados con cal y estucados para disimular el falso sepulcro. Cuando terminó su función de enterrador, dio rienda suelta a su pena y lloró hasta perder el juicio, convirtiéndose en un demente que no comía ni dormía, solamente permanecía parado en la escalera para evitar que persona alguna subiera al segundo piso, donde había emparedado a su amada y a su hijo. En esos días precisamente, cuando ya se había dado por consumada la toma de la ciudad y por todas partes se veía muerte y desolación entre escombros humeantes, las escoltas de soldados revolucionarios rastreaban la ciudad por todos los rincones, tratando de encontrar a los federales y a los ricos de la defensa social que se escondían en algún lugar. Así, una escolta llegó al seminario, forzaron la puerta y penetraron al recinto, donde encontraron a un hombre con aspecto de seminarista que furiosamente les impedía el acceso a la planta alta de la ala derecha. Los soldados imaginaron que aquello representaba el ocultamiento de gente gobiernista o la existencia de un tesoro perteneciente a la iglesia. 4 disparos de carabina 30-30 terminaron con la resistencia de aquel hombre que rodó ensangrentado escalera abajo. La época convulsiva de la revolución pasó y el edificio del antiguo seminario conciliar de Durango fue expropiado para convertirse en el cuartel de la 10ª zona militar, donde aún
sigue merodeando la sombra de Juan de Dios Izaguirre Noguera, que ahora le llaman el seminarista del cuartel. Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados fenómenos paranormales. Te presentamos Leyendas Duranguenses. Leyendas Duranguenses.